Ok, mi ¿Me hermano, entiende? está ¿Me bien. entiende? Esa Ya. acotación. Porque si Ujú. usted lo deja cerca de usted, en el video después sale que usted está conversando con el pastor, se mezcla la voz. Entonces usted, cuando usted baje, lo coloca aquí mismo y se lo lleva para allá y lo coloca más abajo donde aquí mismo. Entonces si le hace falta I alguna cosa, am usted hace ese paso por adelante y guilty, no puede hacer más. Sí, sí, es más, yo lo voy a poner ya aquí de una vez. ashamed of what I've done, what I've become. These hands are dirty. I dare not lift them up to the Holy One. You plead my cause, you right my wrongs, you break my chains, you overcome, you gave your life to give me mine. You say that I am free. How can it be? Gloria al Señor. Estamos contentos de estar nuevamente en la casa del Señor. Queremos dar la más cordial bienvenida a cada uno de los hermanos que ya están presentes en esta iglesia. Nos gozamos porque este es el lugar. Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Gloria al Señor por ello. Y bueno, estamos en esta noche, vamos a decirlo así, hemos tenido un día lindo y el mundo celebra el día de Halloween, pero nosotros celebramos, ¿verdad?, a Jesucristo, quien es nuestro único y suficiente Salvador. Aleluya. El que vive y permanece para siempre. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. El que es todo amor. Gloria al Señor. Quiero invitar a los hermanos a que abran sus Biblias en el libro de Romanos. Si usted quiere leerlo en el retrovisor, tenemos el monitor aquí en la parte de atrás. Puede hacerlo. Vamos a leer el capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Y vamos a decirlo así, esto es la fe nos ayuda, hermanos, a vencer cualquier tipo de prueba, cualquier tipo de situación, cualquier tipo de tribulación. Sobre eso se trata en esta noche, nuestra lectura bíblica. Así es que la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dios añada bendición a su palabra en esta noche. Quedan con nosotros nuestros hermanos quienes llevan las alabanzas. Que el Señor les bendiga. Si mis fuerzas se acaban, descansaré en ti. Si respondes con silencio, esperaré en ti. Príncipe de paz, tu palabra me dice que no me dejarás.
Si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti. Eres mi tesoro, eres mi tesoro. Si mis fuerzas se acaban, descansaré en ti. Si respondes con silencio, esperaré en ti. Príncipe de paz, tu palabra me dice que no me dejarás. Mi confianza está puesta en ti, puesta en ti. Mi plenitud. Si me falta todo, si me falta todo, te tengo a ti. Tu presencia es todo, eres mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Eres mi anhelo, Jesús. Si mis fuerzas se acaban, descansaré en ti. Si mis fuerzas se acaban, el mercado está vacío, el trabajo ya cesó, el martillo del obrero su bullicio ya paró. Los que siembran en los campos terminaron su labor. Todo aquí se está cumpliendo, es el retorno del Señor. Sí, el Rey está volviendo, el Rey está volviendo, la trompeta está sonando y mi nombre va a llamar. Sí, el Rey está volviendo, el Rey está volviendo, aleluya. Él nos viene a buscar. Los vagones ya sin guía cruzan calles y ciudad. Los aviones sin piloto vuelan hacia destrucción. La ciudad está desierta, en silencio se quedó. Hoy las últimas noticias, Jesucristo ya volvió. Sí, el Rey está volviendo, el Rey está volviendo, la trompeta está sonando y mi nombre va a llamar. Sí, el Rey está volviendo, el Rey está volviendo, aleluya. Él nos viene a buscar. Multitudes
Oigo un coro celestial, todo el cielo se está abriendo, Cristo aparecerá como al son de muchas aguas, oiremos resonar, aleluya al Cordero, ya nos vamos al hogar, sí, el Rey está volviendo, el Rey está volviendo, la trompeta está sonando y mi nombre va a llamar, sí, el Rey está volviendo, el Rey está volviendo, aleluya, Él nos viene a buscar, sí, el Rey está volviendo, la trompeta está sonando, aleluya, y mi nombre va a llamar, sí, el Rey está volviendo, el Rey está volviendo, aleluya, Él nos viene a buscar, multitudes van subiendo, oigo un coro celestial, todo el cielo se está abriendo, Cristo aparecerá como al son de muchas aguas, oiremos resonar, aleluya al Cordero, ya nos vamos al hogar, sí, el Rey está volviendo. Sí, el Rey está volviendo, el Rey está volviendo, la trompeta está sonando y tu nombre va a llamar. Sí, el Rey está volviendo, el Rey está volviendo, aleluya. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Sea Dios bendecido, sea Dios glorificado. Aleluya, te alabamos, Rey. Amén. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios bendiga a todos los hermanos. Gloria a Jesús. Ahí donde estamos, vamos a buscar en nuestras Biblias. Primero vamos a buscar en nuestras Biblias. Hoy vamos a hacerlo un poquito diferente. Vamos a buscar en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis. Lo vamos a buscar en Apocalipsis. El capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Vamos a estar ahí. Y el verso 14, ese es el que vamos a leer en este momento. No sé si los hermanos jóvenes van a salir con su maestro. No sé cómo se lo hace, se queda aquí o usted, como usted quiera, hermano. Usted es el maestro de los jóvenes. Tome la decisión. Ahí veo algunos jovencitos por si acaso. Vamos ahí. Entonces, en el verso, vamos a estar solamente leyendo el verso 14 por el momento. Amén. Y la palabra del Señor dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y oramos al Señor. Padre, te damos las gracias por tu palabra
Y te pedimos que tú nos ministres en este día por ella, a través de ella, que ella no retorna para atrás vacía, siempre hace aquello para lo que es enviada. Aleluya. Y en esa forma es prosperada, Señor amado, y cada uno de nosotros necesitamos ser edificados por ti, Señor amado. El único que nos puede hacer crecer, el único que nos puede hacer fuerte, Señor, eres tú, Señor mío. Y sin ti nada podemos hacer. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra por lo que tú vas a hacer en esta noche, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, a través de tu palabra, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias. Pueden tomar asiento, hermano. Gloria a Jesús. Sea Dios bendito. Mientras los jóvenes van saliendo, yo quería dirigirme a ustedes, a todos los hermanos que están aquí, a los que estamos un poquito mayores y por esa causa nos quedamos acá. Quería incentivarlos a que cuando ustedes encuentren algo interesante siempre, que sea de edificación, y los que están en el grupo de la iglesia, mejor dicho, y los que no están, si siéntanse en la libertad de poder entrar al grupo de la iglesia. Es una forma de poder estar en contacto con más de ustedes, porque la verdad es que a veces no sabemos, queremos saber de muchos de ustedes, que no los vemos acá. Quizás algunos de ustedes me están escuchando en el Face o en línea, como quiera que sea. Queremos saber de ustedes y todo lo que ustedes encuentren que pueda ser de edificación, pongámoslo en el grupo de la iglesia, va a ser siempre de bendición. Yo no lo hago simplemente porque la palabra dice que hay que honrar, ¿verdad? Y yo veo, por ejemplo, mi hermana Ana es una de las personas que está poniendo siempre, lo tenemos a Rodrigo Triana todas las mañanas, si usted lo quiere escuchar tempranito, a las 4 de la mañana ya está Rodrigo ahí despierto, hablando en el grupo de la iglesia nuestra. Son pensamientos bellos. Esta semana la hermana Ana Lucía pegó también una entrevista de un personaje bastante conocido que se llama César Vidal, y él ha escrito muchos libros. Yo pienso que los que están en el grupo lo deben de haber visto y ha sido de mucha edificación. Inclusive estaba pensando que el día de hoy, en el mensaje que íbamos a predicar hoy día, estaba pensando en aquello, ya que pensaba mi persona traerles un mensaje acerca de los jinetes del Apocalipsis, pero Abba quiere que trabajemos aquí, donde vamos a estar hablando con la iglesia de la Odisea. Así que es ahí donde vamos a estar hablando en el día de hoy con la iglesia de la Odisea. Vamos a ver la situación y la condición de esta iglesia. Pero antes de entrar ahí, ya que tenemos bastante tiempo que no entramos en el libro de Apocalipsis, yo quisiera leer con ustedes antes, en Apocalipsis capítulo 1, los versos 3 al 4, para más o menos darnos cuenta, irnos ubicando. En el libro de Apocalipsis, en los versos 3 y 4, dice lo siguiente: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén, el tiempo está cerca, hermanos, y los hermanos cantaban incluso la alabanza de que el rey ya viene y el rey ya está viniendo y tenemos que estar preparados, ¿verdad? Y bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y el verso 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, hasta ahí yo voy a leer, y a las 4 iglesias que están en Asia. Y vemos de que este libro de Apocalipsis es una bendición, pero para entenderlo, para entender el libro de Apocalipsis, tenemos que verdaderamente haber ya recorrido bien en la palabra para saber lo que el libro de Apocalipsis nos está comunicando. Todavía para mí
El libro de Apocalipsis tiene algunos misterios, que son misterios creo que para muchos otros que han leído o que leen el libro de Apocalipsis también, que no podríamos decir a ciencia cierta que es de esta forma o de esta otra manera, pero le podemos dar ciertas posibilidades. Una de las características del libro de Apocalipsis que segura es que no todo lo que nosotros leemos en Apocalipsis está puesto, vamos a decir, en el orden de acontecimientos. No todos vienen en un orden específico de acontecimientos y por eso tenemos que tener un poquito de cuidado a la hora que leemos este libro. Amén. Tenemos que tener otra consideración. Vamos a leer del 9 al 11. Y del 9 al 11, en el capítulo 1 también de Apocalipsis, dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora bien, nuestro hermano Juan estaba en el Espíritu. Otra cosa que tenemos que considerar cuando leemos Apocalipsis. El hermano Juan estaba en el Espíritu, en la isla de Patmos. Sabemos que porque predicaba la palabra del Señor y había sido perseguido y lo habían aislado en esta isla. Y él ahí tiene una experiencia con Jesucristo. Amén. Y Jesucristo, es decir, Dios produce en Juan una visión. Lo que está teniendo Juan en la isla es una visión. Amén, porque él no describe en ninguna parte si todos los acontecimientos conforme él los va a describir después suceden él estando en su cuerpo, pero él dice ahí que él estaba en el Espíritu. Ustedes leyeron eso, ¿verdad que sí? Él estaba en el Espíritu y estando en esa situación, el Señor viene y le habla al apóstol Juan. O sea, tenemos que considerar que todo el libro de Apocalipsis en sí es una visión que Dios le da a Juan para que nos las transmita a nosotros. Si ustedes leyeran el libro de Apocalipsis completo y leyéramos el libro de Daniel, también en Daniel vamos a encontrar algunas cosas que nos ayudan mucho para entender el libro de Apocalipsis mejor. Ezequiel también nos da muchas pistas acerca del libro de Apocalipsis, o sea, nos da bastantes similitudes en las visiones que tiene Juan o en la visión de Juan. Y por eso es que yo les voy recomendando estos libros, para que si usted quiere entender mejor el libro de Apocalipsis, entonces usted lea también allá, porque todos estos libros van coordinados. Acuérdense que el Espíritu Santo es el que inspiró a todos los hombres para que escribieran lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios. Amén. Entonces, terminando esta parte, quisiera compartir 17-20 en el mismo capítulo 1. 17 al 20 dice: cuando le vi, Juan está diciendo esto, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Es decir, la información que va a recibir Juan son de cosas que habían pasado, que estaban pasando y que iban a pasar. Amén. Eso es lo que le está diciendo Cristo Jesús a Juan. Eso es algo que también tenemos que considerar cuando leemos el libro de Apocalipsis. Y el verso 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Entonces, lo que está haciendo el Señor Jesús le está explicando a Juan
amén, acerca de la revelación que va a tener, que son revelaciones de cosas que han pasado, de cosas que están pasando y de cosas que van a suceder. Y también tenemos que considerar algo, y es importantísimo, ustedes han visto en todos los pasajes que acabamos de leer, siempre, nunca falta la mención de las 7 iglesias. O sea, siempre escribe las 7 iglesias, dile a las 7 iglesias, comunícate con las 7 iglesias. Entonces de aquí tenemos que considerar, porque este número 7 es un número que cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis lo vamos a encontrar mucho, ¿verdad? Son 7 trompetas, 7 sellos y 7 por todos lados encontramos en el libro de Apocalipsis. El 7 en el Señor es el número de la totalidad, es el número de la perfección. Amén. O sea, es el número que lo encierra todo en todo. O sea, hay teólogos con los que Jorge Cueva no es un teólogo, no es un estudiado, pero yo también puedo decir lo que dijo Pablo, aunque Pablo yo para mí era un teólogo, tengo el Espíritu Santo de Dios y eso vale bastante. Así que dicen de que cada iglesia tipifica cada época de la iglesia en general, o sea, desde el tiempo apostólico hasta el tiempo de hoy día. O sea que ellos lo que quieren darnos a entender es que la iglesia de Éfeso es la iglesia del comienzo y la iglesia de la Odisea es la iglesia del final, lo cual a mi entender está totalmente errado, porque cuando habla de las 7 iglesias habla de las cosas que pasan en la iglesia en todo tiempo. Amén. Está hablando de su iglesia en general. Es decir, que en todo tiempo vamos a tener gente y personas dentro de las iglesias, o van a haber iglesias con esas características que se enumeran aquí en las 7 iglesias del Apocalipsis. O sea, nos da características de muchas iglesias. Usted va a llegar donde iglesias como Éfeso, fervientes todavía en este tiempo. Iglesias que aman a Dios, que quieren a Dios, gente que busca de Dios de verdad y que están apasionados con Dios. Amén. O sea que eso no, o sea, si nosotros fuéramos la última iglesia como la Odisea que vamos a ver hoy día, no podríamos tener esas características en estos tiempos, pero en estos tiempos es cuando más nosotros tenemos que buscar y parecernos a la Odisea. Es decir, ser una iglesia amorosa, llena del primer amor, enamorados de Cristo de verdad, creyendo en su palabra, tratando de sacar tiempo para el Señor, hacerlo primero en nuestras vidas. Amén. Eso es lo importante. O sea, estamos en un tiempo casi final. Estamos llegando por ahí. Yo a veces hablo con mis hijos y les digo que tienen que tener cuidado, que tienen que saber qué es lo que le van a enseñar a sus hijos hoy y que tienen que hacerle ver que estamos llegando a los tiempos finales y que de todas maneras es bueno que le den una buena enseñanza bíblica a ellos y que para eso ellos tienen que nutrirse de la palabra de Dios, porque no hay otra forma de que nosotros podamos ayudar a otros si no nos nutrimos de la palabra del Señor. Tenemos que tener para dar, ¿verdad? Y si yo no tengo, no puedo dar. Entonces yo me tengo que preocupar de obtener de parte de Dios. Y por eso hay que pedirle a Dios que nos dé y que Él produzca en nosotros ese deseo y nosotros nos rindamos a Dios de verdad para que caminemos como Dios quiere que caminemos. Amén. Así que esa es mi introducción en el día de hoy. Y vamos a entrar en sí en el mensaje de la palabra, capítulo 3, libro de Apocalipsis, verso 14, ya leímos el verso 14, dice que, pero lo vamos a leer de nuevo. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y esto es lo que dice él. Está hablándole a una iglesia, está hablándole a la iglesia. Amén. O sea, en este caso, la carta es para la iglesia de la Odisea. Pero nosotros tenemos que entender, como decíamos antes, el mensaje de las 7 iglesias es para todas las iglesias en todos los tiempos. Y Pablo le dijo a Timoteo que prediques a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Que reprendas a tiempo y fuera de tiempo y que digas lo que tengas que decir de parte de Dios siempre, continuamente, porque la iglesia se tiene que mantener como se debe sostener. Siempre debemos estar espirituales. Es como tenemos que vivir. Y entonces el verso 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. No eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente.
Eso es lo que le dice. O sea, le está hablando a un grupo de gente que van a la iglesia, pero no están calientes, no hay gente caliente, están tibios. O sea, estar tibio es, vamos a verlo después, lo vamos a ver porque yo lo que he hecho es que ponerlo esto en orden. Cuando estamos fríos en la iglesia, no nos interesamos por las cosas de Dios porque estamos fríos. Y hay varias clases de fríos en la iglesia. Hay fríos en la iglesia que conocieron a Cristo Jesús, que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador, posiblemente aún se bautizaron, pero de pronto ese momento, esos momentos que pasaron no fueron los que tenían que ser, en realidad no fueron sinceros. Acuérdense que el que determina que somos salvos es Dios. O sea, usted puede pasar al frente y confesar a Cristo 50 veces y si ninguna vez lo hace con un corazón que sea sincero con Dios, ninguna vez es salvo. No es salvo hasta que no califica para Dios. Amén. O sea, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender en el Evangelio. Por eso no podemos empujar a la gente a que acepte a Jesucristo. El que quiera aceptar a Jesucristo lo puede aceptar. Usted puede quedarse ahí sentado si quiere y nunca venir al frente a aceptar a Jesucristo, pero venir a congregarse continuamente, a escuchar la palabra de Dios, a leer su Biblia en su casa y de pronto usted dice, bueno, yo creo en Dios, yo creo en la palabra, yo creo que Cristo Jesús hizo la obra por mí y que a través de Él soy salvo. Es más, usted puede pasar de frente hasta bautizarse si quiere. Si lo hace para Dios, Dios se lo va a aceptar. Amén, porque el bautismo, ya en el bautismo usted está dando un testimonio tremendo de que realmente ha creído en Jesucristo, ¿verdad? O sea, usted no se va a bautizar solamente por bautizarse. O sea, esa es la situación, el bautismo tiene un significado. Muerto para el mundo, vivo para Dios. ¿Ah? Entonces, eso es lo que le estamos diciendo al mundo. Acabo de morir para el mundo y he nacido para Dios y ahora voy a santificarme más y me voy a apartar para Dios y voy a ser un ejemplo, una luz para otros. Amén. O sea, pero habemos gente en la iglesia que nos descuidamos. O hay gente que sencillamente, como les dije, pudieron haber pasado al frente, pudieron haber muchos pasos, pero su decisión no fue sincera con Dios. Y entonces vienen a la iglesia, pero esporádicamente, cuando tienen tiempo, cuando pueden. Hay otros que los han invitado a la iglesia, no son convertidos, y vienen a la iglesia y vienen de vez en cuando a la iglesia. Amén. Vienen de vez en cuando a la iglesia y entonces están aquí cuando pueden y ya. O sea, están fríos todavía. Pero más tremendo es el caso de aquel que ya había aceptado a Jesucristo, aunque como yo les digo, posiblemente no fue aceptado allá. Porque es allá donde tenemos que ser aceptados. Aquí todo es como decir los papeles legales de aquí. Pero que estos papeles, Dios sabe la verdad de lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Entonces yo puse y anoté algunas cosas. Es alguien, un frío, es casi un inconverso. Porque realmente solamente viene a la iglesia cuando puede. Y uno que está convertido, no. Uno que está convertido saca el tiempo para Dios. Lo saca, hermano, lo hace. Se esfuerza, dice, no, yo no voy a perder mi servicio por nada. Yo no voy a dejar de orar por nada. Yo tengo que orar hoy día, es mi hora de oración y voy a estar orando. ¿Entienden? O sea, ¿por qué? Porque tenemos que ser verdaderos creyentes en el Señor. No podemos ser solamente una apariencia, tenemos que ser efectivos en Dios. Efectivos. Entonces los fríos no pueden hacerlo. Todos podemos tomar nuestras propias decisiones, es verdad. Mucha gente piensa que puede tomar sus propias decisiones y hacer sus cosas, que es su vida y que ellos pueden hacer como quieran. Está bien, nosotros respetamos eso y Dios respeta eso también. Nosotros aquí no estamos obligando a nadie ni queremos hacer sentir mal a nadie. Queremos darle el consejo de Dios porque Dios te ama y yo los amo y amamos a todos y sabemos que estamos en los días finales y que es necesario. Nadie se va a poder salvar sin Cristo y si no está caliente en el Señor, si no está en el Espíritu en el Señor, si no podemos ver realmente lo que Dios, aleluya, quiere hacer con nosotros, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros desde que nos convertimos de verdad, desde que allá nos aceptan como creyentes, como nuevos hijos de Dios, ya Dios tiene un plan con nosotros. Así que tenemos que comprender aquello y queremos que el propósito de Dios se lleve a cabo.
Yo anoté Mateo 13 y verso 19, porque el hecho de que una persona fría se caliente es bien difícil. No es fácil, porque esta es una guerra con Satanás, es una guerra contra demonios y es una guerra contra la carne. Y a la carne de nosotros le gustan las cosas cómodas, las cosas que la gente nos diga, las cosas bonitas, chéveres, pasarlas bien, cómodos, tener de todo. Esa es la forma en que nosotros somos en sí, por naturaleza. Pero desde que hemos venido a Cristo de verdad y hemos nacido para Dios de verdad, nuestra vida tiene que cambiar y ser entonces una vida espiritual a partir de ese momento. Y empezamos a cambiar. Y les voy a decir una cosa, la vida espiritual es una vida de verdadero gozo. Pero tenemos que llegar a ese lugar para gozarnos de verdad en el Señor. Entonces, tenemos que considerar que si es demasiado difícil, Isaías 55:10, lo mencionaba yo hoy día mientras orábamos, necesitan la palabra. Y necesitan que el Espíritu Santo toque sus corazones de verdad y sus mentes. Que la palabra de Dios que escuchan, que no retorna para atrás vacía, escuchen esto, sino que siempre es prosperada en aquello para lo cual es enviada, la palabra de Dios que te está llegando. Nosotros tenemos que aplicar la palabra a nuestra vida. No se la aplique al de lado, aplíquesela a su propia vida. La salvación es individual. Amén. Usted, claro, si yo tengo mi esposa y mi esposa está fría, yo la quiero ayudar a mi esposa. Si usted tiene su esposo y su esposo anda frío, usted quiere ayudar a su esposo y tiene que orar por él y tiene que ayudarlo y todo. Está bien, yo entiendo eso, pero la salvación en sí es individual. Amén. O sea, tenemos que considerar aquello. Entonces, dice que la palabra de Dios no retorna para atrás vacía, sino es prosperada en aquello para lo cual es enviada. O sea, la palabra de Dios es enviada con dos propósitos, en este caso, salvarnos o condenarnos. Porque usted está escuchando la palabra de Dios. Y le digo, hay gente que no me está escuchando a mí, pero la está escuchando por otros, porque hoy día la gente escucha la palabra por todos lados. Usted se va y se mete en un internet y va a encontrar a alguien hablándole del Señor. El problema es que la gente que está muy fría a veces no entienden las cosas de Dios y a veces, vamos a decirlo así, si lo agarran en un internet y empiezan a tratar de escuchar y si no entienden, pues lo cambian, se van por otro lado, porque no entienden, necesitan entender la palabra. Por eso nosotros tenemos que orar para que mucha gente pueda entender la palabra de Dios y comprender el peligro en que se encuentran, porque lo primero que Dios quiere hacer con nosotros es salvarnos, que se asegure nuestra salvación. Iglesia, tenemos que pensar en eso. Fíjense en esto. Mateo 13:19. Es decir, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea que cuando no entienden la palabra, aunque esté acá en la iglesia, si no entiende, si no pone atención, si no trata de entender, es decir, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amén. Esos son los de junto al camino. Entonces, la palabra no le sirve. El enemigo viene y la arranca de su corazón y la saca. Y con todas las cosas que tienen alrededor todavía, con su vida que llevan, ya es como que de pronto se olvidan de Dios. Llegaron ese día, alguien los invitó, escucharon la palabra, o es un frío de la iglesia y se va y dice, si la otra semana puedo venir, vengo, si no puedo, no vengo. En la semana no saca tiempo para orar, no pelea por su vida espiritual, no pelea por su salvación. Ese es el problema. Anoté el siguiente verso, el verso 20 y el verso 21 del mismo capítulo de Mateo. Y dicen lo siguiente, vamos a irnos a Mateo un rato acá. Mateo capítulo 13, 20 y 21, en Mateo. Ahí está. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Ustedes conocen a alguien así? En el momento la recibe con gozo. ¿Qué dice el 21? Pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Es decir, vienen a la iglesia, se alegran de estar viniendo a la iglesia, siguen viniendo semana tras semana,
Y entonces empiezan a hablar con sus amigos que están viniendo a la iglesia, pero sus amigos todavía no están listos para eso. Y cuando van allá, sus amigos le empiezan a tratar mal, se empiezan a burlar de ellos. En su casa quizás sus padres no son creyentes y de repente son de otra condición, y entonces tratan de aguantarlos, los miran indiferentes. En fin, empiezan a pasarle cosas por alrededor por causa de que vienen a la iglesia. Y como no tienen una raíz profunda todavía en el Señor, se desaniman, se desalientan y dicen, mejor, para estar en tantos problemas, mejor me voy a mi vida antigua. Y se regresan. Por eso nosotros tenemos que orar mucho por los que recién se convierten al Señor. Tenemos que orar por los que nos visitan. Tenemos que orar por los que vienen por primera vez a la iglesia. Tenemos que orar por aquellos que puede ser que estén fríos y todavía siguen viniendo a la iglesia, para que Dios vaya, aleluya, calentando su ser espiritual y puedan ir mejorando en las cosas de Dios, porque esto es importante, hermanos. O sea, nosotros no nos podemos descuidar de esta salvación, no la podemos descuidar. Así que tenemos que cuidarnos bastante y hacer las cosas como Dios quiere que sean hechas. Y los otros versos, el verso 22 del capítulo 13, dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Fíjense lo que dice: el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace la palabra infructuosa en la vida de ellos. Es decir, los afanes de la vida hacen que mucha gente se pierda. Es decir, hay gente que no saben valorar, porque el enemigo nos enceguece. Y tenemos un problema, tenemos nuestra carne también. Y entonces a veces entramos en lo que se llama la competencia. Que si el amigo de allá se compró una casa, yo también me quiero comprar una casa tan grande como la de aquel. Y nosotros tenemos que ver nuestra condición, tenemos que aprender lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Pablo mismo lo dijo, Pablo dijo: estoy preparado para todo, para ser rico como para ser pobre, ¿verdad? Para tener en abundancia como para no tener nada y pasar necesidades. El cristiano tiene que estar preparado para todo en el Señor, saber que Dios siempre está con nosotros. Amén. Y nunca nos va a dejar, no nos va a desamparar. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. O sea, el Señor nos dice eso, pero nosotros tenemos que entender la palabra del Señor bien y no pensar como piensan los tibios. Prontamente vamos a ir a los tibios, pero tenemos que comprender aquello. Y vamos a ver a los tibios un ratito. Estos son los fríos. Más tarde vamos a regresar para terminar con el verso 23, pero ahorita no lo vamos a hacer. Sino vamos a ir al tibio y vamos a estar de nuevo en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Y vamos a estar leyendo el verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Verso 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubras la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, el tibio tiene una característica diferente al frío. Y creo que estar tibio es más terrible que estar frío. Por eso es que el Señor le dice: ojalá fueses frío o caliente, en vez de que seas tibio, ¿verdad? O sea, esa es la razón por la que el Señor le dice eso, porque el tibio no se da con sinceridad, vamos a decirlo así. Está acá en la iglesia, el tibio es una apariencia. El tibio es el que simplemente está aquí, pero no está
por unas buenas razones dentro de la iglesia en sí, unas razones que valgan, porque la única razón por la que tenemos que venir a la casa del Señor es para llenarnos de Dios, para buscar de Dios, para estar en la confraternidad de los hermanos, para preocuparnos los unos por los otros. Entonces, el tibio está equivocado en su concepto de lo que es bendición, porque mucho tibio que estoy conociendo, el tibio se caracteriza porque medimos la bendición de Dios con nuestra economía. Y la bendición de Dios no se mide con la economía. Dios nos va a proveer a todos. Y Dios le provee a unos más, a otros menos. Hay unos que han estudiado más que otros. Y los que han estudiado más que otros tienen más capacidades y pueden quizás llegar un poco más lejos. ¿Entienden? Yo no voy a tratar de llegar lo lejos que está llegando otro, porque si aquel es un ingeniero, yo solamente trabajo poniendo techos, entonces yo no voy a llegar a la altura del ingeniero, yo no voy a tener una casa como la que él tiene. ¿Me están entendiendo? Entonces, esa no es mi bendición. Mi bendición es que yo tengo mi casa más chiquita, pero en mi casa estoy contento con la casita que tengo. Estoy en bendición. ¿Ah? ¿Me entienden? O sea, hay otras bendiciones tremendas que hay que nosotros tenemos que apreciarlas. Entonces a veces el hecho de que un hermano se enferma o que le pasa alguna cosa negativa, el tibio a veces tiende a tomar juicio sobre aquello. Dice que porque debe haber estado haciendo algo malo, debe estar haciendo algo equivocado, debe estar... o sea, a veces hacemos juicio de la gente. Y si usted está a la altura que Dios quiere que nosotros estemos, nosotros no hacemos juicio de nadie. Porque sabemos que el juicio le pertenece a Dios. Y Dios es el que sabe lo que está pasando con cada persona. Nuestra responsabilidad es enfrentar eso y orar por el hermano sin preguntarle o por la hermana, sin hacer más nada, simplemente dar nuestro apoyo. Estamos para apoyarnos. Esta es cuestión de salvarnos, hermano. Y entonces el tibio en la iglesia a veces hace sentir mal a la gente. A veces hay gente que se van de la iglesia por un comentario que alguien hizo, porque la gente que se va es gente nueva o gente que no está todavía a la altura, y porque alguien dijo algo que a esa persona no le gustó, se van, y a veces hasta ni siquiera se van a congregar a otro lado, sino que ya no van más a la iglesia y se pierden porque no se alimentan, porque el mismo Señor Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y necesitan el mensaje de la palabra, todos lo necesitamos. Yo me siento a escuchar. Yo escuché anoche el mensaje en casa del hermano Daniel. O sea, yo escuché el mensaje, porque a mí me gusta escuchar también. Y qué mejor si lo escucho de gente que es de mi iglesia. O sea que, ¿por qué? Porque estamos en el mismo sentir. Y entonces eso es importante. Eso es importante dentro de nuestra vida espiritual. Nosotros no competimos con nadie, porque tampoco Dios nos ha llamado a competir. No tratamos de ser mejor que otros, porque tampoco Dios nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a servirle a Él y a ayudarnos los unos a los otros, a buscar la unidad, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, estemos unidos, todos, aún con otros hermanos de otras iglesias. Hay denominaciones que creen igual que nosotros y tienen algunas pequeñas diferencias con nosotros. Vamos a respetarlos, con tal que son nuestros hermanos igual. ¿Me entienden? O sea que tenemos que tratar de llevar la mejor armonía posible, pero el tibio a veces no puede lograr estas cosas. Es decir, porque está viendo otras cosas totalmente diferentes. El tibio tiene un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Eso es lo que pasa con el tibio. Amén. O sea que hay un montón de cosas que cree que puede hacer, que tiene derecho a hacerlas. Él piensa que Él es libre en la libertad que Cristo nos ha hecho libres, pero no entienden que también el mismo verso dice: pero no uses la libertad que tienes en Cristo para hacer las cosas que a Dios no le agradan, para irte y dedicarte al pecado, sino que es para que nosotros hagamos las cosas correctas delante de Dios. Amén. O sea, tenemos que entender la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros miramos esto, encontramos que en la iglesia puede ser que hayamos personas que estamos fríos o hayamos personas que estamos tibios. Si habemos personas que estamos en buenas condiciones en la iglesia, es decir, que consideramos que estamos tratando de hacer lo mejor que podemos hacer para el Señor, entonces tenemos que orar para que nuestra iglesia, en nuestra congregación y en todas las congregaciones, si es posible,
la gente esté a la altura espiritual que debe de tener. Amén. Porque eso es bendición. Eso es bendición. Mi deseo es que usted cuando venga a este lugar sienta la presencia de Dios. Mi deseo es que todo el tiempo que usted venga sienta la presencia de Dios. Mi deseo es que cuando usted esté, aleluya, donde quiera que vaya, sepa que Dios está ahí con usted. Porque cuando usted y yo estamos a la altura que tenemos que estar, sentimos a Dios y sabemos de Dios y bregamos con Dios y Dios con nosotros. Gloria a Jesús. Entonces vamos a terminar el mensaje hoy día, casi a terminarlo. Si nosotros miramos, después de que el Señor le dice a los tibios en el verso 18, por tanto yo te aconsejo, hay un consejo para el tibio, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico de verdad, que consiga del oro de Dios. Y vestiduras blancas para vestirte, que andes en santidad, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Es decir, el tibio a veces pierde la visión, necesita ver. Y nosotros tenemos que orar para que Dios lo ministre a todos nosotros, para que todos nunca perdamos la visión y siempre tengamos los ojos de Dios. Amén. Y dice el verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Ven? Cuando el Señor nos habla a veces fuerte a nosotros, no es porque no nos quiere, sino porque nos quiere. Cuando Dios nos dice que tenemos que cambiar ciertas actitudes, no lo hace por molestarnos, sino nos hace porque nos ama y quiere que de verdad califiquemos para aquel momento que se avecina. Verso 20. Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Ven? El Señor le dice, es lo que alguien decía hace poco tiempo. Hay muchas iglesias donde hemos dejado a Cristo fuera de la iglesia. Porque estamos usando todos los sistemas posibles para traer a la gente a la iglesia. Y hay un solo sistema para traer a la gente a la iglesia. Orar, ser una iglesia que andemos espirituales en el espíritu, ser una iglesia que guardemos su palabra. Y después del resto dice que la palabra misma dice que el crecimiento lo da Dios. La palabra no dice que el crecimiento lo hacemos nosotros, el crecimiento lo da Dios. ¿Cómo nosotros vamos a producir crecimiento en la iglesia? Guardando lo que Dios quiere que se guarde, haciendo lo que Dios nos ha enseñado por su palabra. Guardando su palabra tal y cual como es. Cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, Dios se agrada de nosotros. Cuando estamos enseñándole a la gente lo que le tenemos que enseñar de la palabra, Dios se agrada de nosotros. Cuando nosotros estamos viviendo conforme a la palabra, Dios se agrada de ese grupo, de esa iglesia, de esa congregación. Y entonces, ¿qué hace? Dios va a mandar gente, Él va a traer gente. Porque sabe que la gente que está ahí no le va a hacer ningún daño a aquellos que van a llegar. Y aquellos que van a llegar van a nacer para Él, es gente nueva. Y la iglesia siempre necesitamos tener gente nueva, continuamente necesitamos gente nueva que van renovando y renovando la iglesia continuamente. La iglesia del Señor nunca se estanca, la iglesia del Señor siempre está circulando. No queremos ver que toda la gente se quede aquí por años, sino que un día salgan a ministrar en otros lugares, que salgan a predicar la palabra por otro lado. Es decir, que crezcamos en todas las áreas, esa es la idea del Señor. Cuando el Señor tenía a sus discípulos no les dijo a ellos, quédense al pie mío y de aquí no se muevan. No, cuando ya estuvieron listos les dijo, vayan a esperar allá en el aposento alto hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes y después me van a hacer testigos por todos lados. Y salieron a predicar. Y la iglesia siguió creciendo, expandiéndose. Lo mismo puede pasar hoy día con nosotros. Hay necesidad de la verdad de la palabra. No podemos estar trayendo a la gente y presentándole cosas que no son verdad. Ni pareciéndonos al mundo, porque nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora usted y yo somos de Dios. Y tenemos que andar como hijos de Dios de verdad. En todo momento. Vamos a terminar. Yo dije que íbamos a terminar ya. Me quedan 7 minutos. ¿Qué les parece? En 7 minutos les quiero leer algo. En el verso 21 dice, al que venciera le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Jesús. Y entonces Mateo 13, ¿verdad? Mateo 13 y el verso 23 de Mateo 13 nos dice que entonces la semilla que cayó en buena tierra y el que está viviendo hoy para el Señor y que estamos aquí por años y que estamos dando lo que tenemos que dar para Dios, que lo vamos a ver ahorita, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Fíjense lo que dice, oye y entiende la palabra. Así dice. Y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, quede claro esto, no todos vamos a producir igual, pero sí vamos a dar fruto. Y nadie puede criticar a aquel, ni a aquel otro, ni a nadie, porque si tú estás en ese nivel, no criticas a nadie. Nos alentamos unos a otros. Esa es la vida del verdadero creyente. Entonces, como me queda poco tiempo, solamente les voy a leer. Yo no sé si el hermano que está con la cosa ahí me va a poder seguir o no, pero vamos a ver. Ahí vamos. Primera de Corintios capítulo 2, versos 12 y 13 dice así. Y nosotros no hemos recibido el espíritu ¿de qué? Del mundo. Nosotros no tenemos ya el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Usted ya sabe ahora lo que Dios le ha concedido. Tiene que saberlo para esta altura. Y si no lo sabe, está entendiendo la palabra y lo va a aprender. Y el siguiente verso dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, cuando nosotros de verdad hemos entrado en la verdad de Dios, esto nos caracteriza. Tenemos el Espíritu Santo, porque no hemos recibido el Espíritu del mundo. Ahora tenemos el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, dijo Juan que Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. El fuego que trae el Espíritu Santo no es otra cosa que el que va a quemar las partes negativas, lo malo que hay en nosotros, lo va a quemar, se lo va a llevar, lo va a sacar de nosotros para que nosotros podamos vivir para el Señor con más pureza, con más santidad, más apartados para Él. Dice Romanos capítulo 8, versos 5 y 6. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Los fríos ponen la mente en las cosas de la carne. Pero el que está caliente dice, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Es decir, ven ustedes que la palabra misma es la que nos enseña que no podemos estar fríos, tenemos que estar calientes, tenemos que estar en el Espíritu, tenemos que conocer la voluntad de Dios bien, tenemos que saber lo que Dios nos ha dado, tenemos que entender que no podemos poner nuestra mente en las cosas de la carne, sino tenemos que poner la mente en las cosas del Espíritu, y eso es que nos vamos adiestrando y nos vamos rindiendo al Espíritu de Dios para que Él sea el que nos dirija. Hay un texto que no lo puse acá, pero que dice que los que somos hijos de Dios somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y el que no tiene el Espíritu de Dios no es hijo de Él. Así que tenemos que tener el Espíritu Santo para poder estar a la altura que tenemos que estar. Y dice, yo no lo anoté acá, pero se lo di al hermano, en Gálatas capítulo 5 habla del fruto. Y decíamos que cuando somos buena tierra damos fruto, ¿verdad que sí? Y entonces Gálatas 5, 22, 23 dice, más el fruto del Espíritu. Usted tiene el Espíritu, este es el fruto que usted y yo tenemos que dar. Es un solo fruto, no son los frutos, es un fruto. Un solo fruto, y en ese fruto hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque usted está cumpliendo todo lo que Dios quiere que hagamos. Está caminando conforme a Dios. Y seguimos hablando. Vamos a ir un ratito al Antiguo Testamento solamente. Son 2 versos más que me quedan. 2 minutos justo. Ya. Ezequiel 36, versos 26 y 27. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra
y os daré un corazón de carne. Va a poner un espíritu nuevo y un corazón de carne en nosotros. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Está repitiendo esto. Ya estaba profetizado. Yo siempre les digo a ustedes que eso, y se lo voy a seguir repitiendo, todas las cosas que pasan y pasarán han sido profetizadas. Esa es una de las características, que las cosas que vemos vienen de parte de Dios. Y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Amén. O sea que nos va a dar las fuerzas. Y lo vemos eso en el último verso que les voy a dar, o los últimos versos que les doy, que están en Efesios capítulo 2, versos 8 al 10, donde dice, porque por gracia sois salvos, así dice, por medio de la fe. Dice que en la salvación, en el momento de la salvación, en ese momento que Dios va a probar a una persona que de verdad se convierte a Dios, es por gracia. Amén. O sea, usted no tiene que haber hecho nada, simplemente haber creído de verdad en Jesucristo, haber creído que Jesucristo en la cruz del Calvario murió por nuestros pecados, porque nadie más podía morir por esos pecados, porque no había hombre que se pudiera sostener sin pecar toda su vida. Cristo se mantuvo sin pecado toda su vida. Él es el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo, y todo el mundo entero es salvo, pero muchos no lo saben. Y nadie quiere tomar esta decisión porque tienen pánico, piensan que les van a prohibir un montón de cosas. No, la primera parte que hacemos es tener fe en Dios y creer en Jesucristo. Y dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, la fe no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, Dios te regala hasta la fe para que tú puedas creer en Él y salvarte. Y cuando tú lo haces, Dios va a mirar tu corazón. Eso es lo importante aquí. Dios va a mirar tu corazón. Yo te puedo hacer la oración, sí, pero Dios es el que va a aprobarlo. Yo puedo orar por ti también, pero Dios es el que va a sostenerte y va a aceptarte como su hijo, nuevo hijo de Dios, porque Dios nos ha dado ese poder. Y dice, verso 9 dice, no por obras. O sea, nadie se puede salvar por obras. Hay bastante gente que creen que se van a salvar porque no fuman, no beben, porque esa es la imagen que tienen, porque no le hacen mal al vecino, porque no se pelean con nadie, porque no hablan mal de nadie, porque ayudan a todos. Creen que van a ser salvos. Nadie se salva por ser simplemente bueno. Todos necesitamos salvarnos a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay excepciones. Entonces por eso dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque si no tú dirías, yo me he salvado porque yo fui demasiado bueno, entonces los méritos de Cristo no hubieran servido para nada. Entonces ya para qué vendrías a la iglesia, ¿verdad? Pero no hay salvación así, la salvación no es por obras, es después de la salvación. Fíjense en esto, porque somos hechura suya, hechos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando ya nacimos para Él, hemos sido hechos por Él, creados para buenas obras desde el principio, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué es lo que preparó de antemano? Todas sus instrucciones que están escritas en la palabra del Señor. Y entonces, como ahora hemos entrado en el camino del Señor, todas estas cosas están preparadas para nosotros. A mucha gente dice que es difícil, pero Él nos ha dado su Espíritu para que nosotros podamos. Con el Espíritu podemos. Por eso nos ha dado su Espíritu. El Espíritu de Dios te enseña a orar. El Espíritu de Dios te abre el entendimiento de las Escrituras. El Espíritu de Dios te hace tomar las decisiones que tienes que tomar. En los momentos que lo tienes que tomar, siempre y cuando nos encomendemos siempre a Él. Por eso este verso últimamente para mí ha sido de mucha bendición, que dice, encomienda a Dios todos tus caminos, ¿verdad? Y Él enderezará tus veredas. Es decir, en esta noche, yo te digo, hermano, hermana, hágase un examen, hagámonos un examen y miremos cuál es nuestra condición delante de Dios. Y oremos al Señor y trabajemos en esas áreas que tenemos que trabajar en nuestras vidas para que seamos salvos para Dios, completamente salvos. Es decir, para que nos levantemos y seamos gente que estamos calientes en Dios, viviendo en el Espíritu como Él quiere, que seamos una iglesia que donde usted vaya, la gente que esté donde usted está sienta algo diferente, sin que usted hable, porque el Espíritu de Dios va con nosotros a todos lados, a todas partes, Él está en nosotros.
hermano, para que usted vea. Va a haber gente que lo va a odiar, que lo va a aborrecer, pero nada más que por lo que usted hace, por lo que usted se comporta diferente, porque usted no hace lo que ellos hacen. Pero no importa que se enojen, más tarde van a venir a los pies de Cristo, porque esa es la luz que está alumbrándolos a ellos. Ellos se pueden enojar, pero la luz le está diciendo a ellos que ellos están andando mal y que deberían hacer lo mismo que usted hace, y que deberían ser lo que usted es, y que deberían de tener la paz que usted tiene. Es decir, eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Estemos calientes. No nos dejemos entibiar por el enemigo. No dejemos que las circunstancias del tiempo que estamos pasando nos bajen, aleluya, las ganas de servirle al Señor. No digamos para qué voy a ir a la iglesia si me tengo que poner una máscara, si me tengo que hacer esto, si qué sé yo, y todas las cosas que hay que pasar. Pero Cristo fue a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Él quiere que tú y yo nos alimentemos. Él quiere que tú y yo estemos aquí en su casa, que nos juntemos, que su Espíritu se pueda mover en medio de nosotros, que nos podamos, aleluya, mirar, aunque sea los unos a los otros, y darnos un poquito de ánimo en medio de toda esta situación, de esta pandemia que está sucediendo. Y sigamos siempre hacia adelante. De mi parte, que Dios me los bendiga. A los que nos escuchan, medite en Cristo y piense en su salvación. Si hubiese alguien en esta noche que quisiera dar un paso de fe en el Señor, en Cristo Jesús, que ha creído que posiblemente hoy día quieras entregarle tu corazón a Cristo, este es el momento de hacerlo. Solamente tiene que levantar su mano, ya que lo bueno de las máscaras es que yo no los reconozco a todos, así que yo no sé quién está en la iglesia y quién no. Así que de todas maneras, si hubiese alguien, si no hay nadie, no hay problema. De mi parte, Dios me los bendiga mucho, cuídense bastante y que pasen una semana en bendición. Gloria a Jesús. Dios les bendiga a todos. No sé si mi hermano